Hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar nuestro webinar sobre las normas Food Safety ISO aplicables al sector vitivinícola. La presentación será hecha por Gabriela Puchol. Gabriela es licenciada en bromatología y es auditora e instructora líder en normas de calidad y inocuidad alimentaria. Cuenta con amplia experiencia del sector gracias a las auditorías realizadas en toda la cadena de suministro, como así también posee amplio conocimiento sobre tecnologías y procesos, regulaciones y tendencias locales e internacionales del sector. Dudas durante el webinar pueden ser enviadas por el chat o por la pantalla de preguntas y respuestas al lado derecho. Ellas van a ser respondidas al final de la presentación o después por email. Informo también que la grabación y el material de la presentación van a ser enviados a todos durante los próximos 15 días. Un buen webinar a todos. Buen día a todos. Bueno, comenzaremos con el webinar en normas de Food Safety e ISO aplicables al sector vitivinícola y, por supuesto, las tendencias en materia de certificación. El objetivo de este webinar es conocer las últimas tendencias justamente en materia de inocuidad alimentaria y gestión, tanto en el sector vitivinícola como en toda la cadena de suministros. Pero antes vamos a empezar conociendo un poco por qué son requeridas estas normas para poder comprender a nuestros proveedores, entender cómo podemos cumplir con estos requisitos de los clientes, quiénes son los que principalmente lo están solicitando y en qué materia de solicitud, y por supuesto la tendencia en certificación, cuáles son las certificaciones o las normas que más se están certificando. Vamos a empezar un poco por qué surge esta necesidad, comprender un poco el contexto de estas necesidades en cuanto a normativas. Vamos a pensar como los líderes, como las empresas líderes. Entendiendo cómo piensan las empresas líderes y cuáles son sus visiones y por ello sus necesidades y requisitos hacia los proveedores justamente. Podemos entender por qué surge la necesidad de requerir una certificación a los proveedores o ellos mismos por qué están hoy realizando certificaciones. Comprendiendo el pensamiento, entenderemos por qué la certificación está teniendo un efecto, en verdad, un efecto dominó o multiplicador constante, sobre todo en materia de certificación de inocuidad y de sustentabilidad en el sector de alimentos y bebidas, y específicamente también en el sector vitivinícola. Algunos de los datos que voy a mencionar ahora están basados en una encuesta que realizó DNB en conjunto con la Global Food Safety Initiative, o GFSI, entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado, de 2018, donde se encuestaron a más de 1.600 profesionales del sector de bebidas y de alimentos, y por supuesto representando toda la cadena de valor, ¿no? De lo que llamamos desde la granja hasta la mesa. Incluyendo continentes como países que están en Europa, en toda América, América del Norte, América Central y América del Sur, y Asia. En estas encuestas donde se hizo no solo a grandes empresas o líderes, sino también a empresas de diferentes tamaños, por así decirlo, se llegó a la conclusión de que había 3 factores donde se hacía justamente foco. ¿Foco en qué? Bueno, foco en un 88%, foco justamente en dar garantías de inocuidad a los consumidores. En un 69% el foco estaba en lograr el cumplimiento de regulaciones o requisitos legales y un 61% en las necesidades de nuestros consumidores o nuestros clientes. Entonces el foco estuvo realmente en proteger al consumidor, lograr cumplimientos de requisitos, ya sean de clientes, consumidores o los propios, y cumplir, por supuesto, con requerimientos no solo de clientes, sino requisitos legales. Este era justamente el objetivo clave de las empresas, que pueden estar sustentados por objetivos o en otros casos eran parte de la filosofía de las compañías. Con este foco podemos entender que están pensando en proteger a sus consumidores de manera que los alimentos, en nuestro caso sería el vino, no le cause un daño al consumidor y mantenerse, por supuesto, de esa manera en el mercado con una imagen positiva. Lograr el cumplimiento de los planes de venta, esto también a través de lo que hablamos del cumplimiento de requisitos generales. De esta manera nosotros podemos cumplir con planes de venta, con la calidad de los productos que pretendíamos lograr,
el mantenimiento además de los empleados, porque podemos mantener nuestra compañía con un crecimiento o con la porción del mercado que nosotros queríamos lograr, o un crecimiento de una manera sostenida, avalado justamente por productos de calidad e inocuidad. Y por el último, el cumplimiento con los requisitos de sus clientes o consumidores, y así poder mantener justamente la porción del mercado que ya habían adquirido o que se quiere ir logrando en el tiempo. En resumen, las empresas líderes coincidieron que entre los aspectos más importantes en su compañía debían ser la de salvaguardar la salud de los consumidores, el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios y el cumplimiento de sus clientes, que pueden ser sus consumidores o clientes como importadores o retailers. Así podemos también entender por qué las empresas hoy comienzan o ya comenzaron a solicitar garantías a sus proveedores. Las garantías para poder adquirir productos, insumos, servicios o para poder vender productos que les den garantías sobre estos aspectos. Bueno, esto es un poco justamente las empresas líderes cómo consideraron los principales aspectos, que uno era sobre inocuidad alimentaria, y lo consideraban como parte de la extensión de su estrategia, como parte del negocio. Por otro lado, las empresas líderes coincidieron en que definen actualmente como líderes en gestión de inocuidad, en materia de tendencia de inocuidad alimentaria. Y además comentaron que invertirán igualmente o más que hoy en los próximos 3 años en todo lo que hace a materia de inocuidad alimentaria para poder dar garantías de inocuidad en sus productos. Ahora, cuando se preguntó cuáles son los principales riesgos asociados a la inocuidad alimentaria, la respuesta fue donde los principales, fíjense que en un 77% el principal riesgo estuvo basado en temas operativos y seguido con un 31% en la falta de cultura de inocuidad. Y hoy cultura de inocuidad es el tema que está teniendo una tendencia importante porque es la manera de lograr sistemas efectivos en materia de inocuidad alimentaria, a través de la cultura de inocuidad de la compañía, de las personas que están dentro de la compañía. Y en tercer lugar, sí era el tema de los riesgos asociados a conformidad de producto y fraude. Y aquí es algo también un tema reciente, tema de garantías de fraude alimenticio. En el sector vitivinícola también es algo que nos toca de cerca, ya que lleva una gran porción de los principales casos de fraude en el mundo. Bien, cuando se preguntaron cuáles eran los beneficios justamente en que sus proveedores se encontraran certificados. Bueno, los principales beneficios era que daba mayor confianza en los proveedores y en los productos que les proveían. Fíjense que en un 73% coincidió en que ese era el beneficio a que sus proveedores tuviesen algún sistema de gestión certificado, que contribuye a producir productos inocuos en un 67%. La adquisición de materias primas con garantías de inocuidad nos ayuda a nosotros mismos a producir justamente productos inocuos. En un 65% en asegurar el cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos de cliente. Si a mis proveedores yo le doy ciertas especificaciones, a un proveedor que está certificado tengo más garantías de que va a poder cumplir con las especificaciones que yo necesito que cumpla. Y además de algunos otros beneficios, pero en general se vieron muchos beneficios sobre el que sus proveedores estuviesen certificados. Ahora vamos a pensar como consumidores. Dejamos de pensar como empresas o empresas líderes y empezamos a pensar en qué pasa hoy con los consumidores. Con los consumidores se prevé que sean cada vez más exigentes con los productos que consumen, dando un impulso al valor agregado, por ejemplo, productos locales, orgánicos o productos con otras certificaciones en función de lo que valora cada consumidor, en materia de calidad, de inocuidad, de ambiente, de responsabilidad social. Dependiendo de los grupos de consumidores y los países valorarán más unos u otros, pero esto es una tendencia creciente. Quizás lo podamos ver en Europa ya con mucho mayor avance que lo que podría ser en Sudamérica, pero ya existe en Sudamérica y es una tendencia a nivel mundial. Se prevé además que la presión del cambio climático y los compromisos ambientales van a ser compensados en gran parte por los avances en temas de gestión dentro de las empresas o el campo,
y en la tecnología, como por ejemplo también la agricultura de precisión, que se traduce también en justamente mayores rendimientos. Ahora bien, los consumidores en la era digital o en la era de las redes sociales. Consumidores, nosotros hemos sido consumidores, quienes somos más grandes podemos también recordar este cambio. Hoy un consumidor se reúne socialmente y siempre hay un teléfono, una tablet, es parte de las reuniones. Entonces hoy el consumidor hace uso de esas redes sociales durante sus eventos sociales, o cuando está en familia, o cuando está en reuniones, cuando se alimenta, cuando toma, en nuestro caso cuando toma vino. Y también conocemos justamente que después, a través de algunas de estas redes sociales como YouTube o Instagram, la cantidad de reproducciones según lo que se suba y el interés que pueda generar o el impacto de lo que se sube, pueden verlo millones de personas. Entonces, ¿qué pasa con estas redes sociales? Y el consumidor quiere hablar y quiere compartir justamente lo que está viviendo. Y esto que comparte puede ser compartir un beneficio, un agrado, el consumo de vino en un momento donde realmente consumí un vino que me gustó, que quiero compartir, que fue bueno, o un alimento en general, como puedo compartir instantáneamente algo que no me gustó. Encontré un vidrio dentro de un vino, encontré un vino donde el sabor no era el adecuado, donde tenía gustos, muchas veces los caracterizan como sabores a detergentes, donde encuentro una etiqueta donde la información que contiene, dudo de la información que contiene o no es clara. Hoy, justamente con este efecto multiplicador, ya sea porque quiero dar un atributo positivo sobre un producto, como algo negativo, lo subo a las redes sociales, subido por las redes sociales, y dependiendo del impacto de lo que estoy subiendo, puede llegar a millones de personas. Ahora las agencias públicas también usan estas redes sociales. Hubo algunos casos, incluso en Argentina, donde a través de la suba en redes sociales de alguna etiqueta, alguna información fraudulenta, que empezaron a compartir usuarios a través de una red social, el ente de gobierno lo captó, lo investigó y fue luego llamado a un recall sobre ese producto. Con lo cual, las agencias públicas hoy identifican o dan respuestas a brotes y denuncias que pueden hacer los consumidores. Los inversionistas, las mismas empresas hoy también usan las redes sociales para poder sacar datos y tomas de decisiones a través de lo que los usuarios utilizan en sus redes sociales y lo que comentan sobre productos, ya sea propios o de nuestra competencia, ¿no? Y la industria, en cuanto a datos valiosos también para hacer benchmarking o para poder comunicar a nuestros clientes a través de redes sociales, una comunicación sobre una respuesta, sobre una denuncia justamente, o comunicar sobre los beneficios de nuestros productos. Con lo cual hoy también los productos que elaboramos, en nuestro caso el vino, para los consumidores, cualquier aspecto que pueda influir en la calidad o en la inocuidad tiene un efecto multiplicador a través de las redes sociales. Bueno, entendiendo un poquito este contexto es que podemos ver entonces por qué se requieren estas normativas y certificaciones por nuestros clientes. Por un lado, lo que mencionan los clientes es que aseguran la compra de productos inocuos. Si mi proveedor está certificado, tengo muchas garantías de que el producto que estoy comprando es inocuo o garantías a través de, pueden ser de temas de responsabilidad social o ambiental si está con auditorías de ciertos protocolos. De esta manera también no asumen un riesgo quien compra. Yo compro un producto que está con alguna garantía de inocuidad alimentaria, entonces yo no asumo el riesgo de adquirir productos que puedan ser no inocuos o en algunos casos elaborados por terceros cuando hablamos de fasones o cuando yo soy un minorista o un mayorista que vendo productos, yo no tengo por qué asumir el riesgo de vender un producto que no elaboré y que no es no inocuo, aunque yo sea responsable. Justamente a través de estas certificaciones es que bajo el riesgo o la probabilidad, digamos, de vender productos no inocuos. Reducir además los costos de auditorías a proveedores. Si mis proveedores no están certificados, muchas veces las empresas asumen el costo de esas certificaciones con auditores propios o a través de empresas de entes de certificación, pagando los costos de esas auditorías. Entonces, si están certificados ya o no existen o son reducidos a menor cantidad de años o a menor cantidad de días. Además, también reducir los costos de reprocesos.
Si yo estoy certificado, reduzco costos de reproceso, porque estandarizo procesos, porque además determino los controles que debo realizar en los momentos justos para evitar productos no conformes. Situaciones de emergencia son reducidas también y por supuesto las probabilidades de recall. Y en el hipotético caso de que pudiéramos llegar a tener una situación de recupero de producto, ya sea desde nuestros clientes o desde los consumidores o desde las góndolas, se reduce completamente la probabilidad si tenemos buenos sistemas de gestión y si lo tuviésemos, tenemos acciones muy bien dirigidas para poder recuperar rápidamente esos productos. Y por último, por supuesto, reducir los costos de los reclamos. Deberían disminuir los reclamos con sistemas de gestión cada vez más eficaces, ya sea en materia de calidad como de inocuidad alimentaria. Y cuando hablamos de certificaciones ambientales, también reduce costos por justamente penalizaciones en caso de no cumplir con algunos requisitos legales medioambientales. Ahora bien, pensemos un poco qué está pasando con las entidades, como por ejemplo la FAO o la OIB, la Organización Internacional de la Vid y el Vino. En el caso de la OIB, participó en la última reunión o sesión, en la número 41 del Códex Alimentarios Mundial, donde estuvo en una mesa redonda con el Códex y donde se plantearon los principales problemas que se están viendo en el sector vitivinícola. Entre esos se habló sobre mitigar los riesgos de falsificación y engaño hacia los consumidores. Este, como les comenté, es un tema importante, el tema de fraude en el sector vitivinícola. La OIB, junto con el Códex, hablaron sobre el tema de cómo mitigar todos los temas de falsificación, donde cada vez hay más, o sea, no solo falsificación de producto, donde puedan vender mi marca, una bodega con productos que realmente no son míos, sino además la falsificación que se puede dar a través de los datos que hoy se dan en las etiquetas, como por ejemplo denominaciones de orígenes que no lo son, regiones o varietales que no lo son o no cumplen con las legislaciones para hacerlo de la región o del varietal. Como por ejemplo en Argentina, para hacer un varietal tiene que tener un 85% por lo menos del varietal que se declara en la etiqueta. La declaración de orgánico, que no lo es, la declaración de veganos, de que son aptos para veganos cuando pueden no darse garantías de que no se utilizaron productos como albúmina, caseinato o algunos geles que son de origen animal, donde sí los utilizamos, pero en la etiqueta figura que es apto para veganos. Pero esto es una preocupación cada vez mayor, con lo cual también se habló de mejorar los sistemas de trazabilidad, de tecnologías para la trazabilidad y para poder detectar fraudes, y además en materia de sistemas electrónicos, justamente en la lucha contra esta falsificación o fraude. Y además la OIB determinó algunas prácticas adoptadas por la OIB, como por ejemplo las definiciones de productos, de los tipos de productos, las prácticas enológicas que en particular deben tener en cuenta la seguridad o la inocuidad para los consumidores, justamente, para dar justamente cualidades originales de la uva y del vino, las normas de etiquetado, el establecimiento de normas de trazabilidad y la implementación de normas analíticas para justamente controlar esta trazabilidad y todo lo que es origen de producto declarado. Si nosotros vemos todos estos temas que un poco adopta la OIB, están todos dentro de los requisitos normativos de cualquiera de las normas de inocuidad alimentaria o en las principales normas, pues el tema de fraude no está cubierto por algunas de las normas que enseguida mencionaremos, pero sí están las principales o las que están hoy reconocidas por la GFCI a nivel mundial. Entonces, ahí entendemos también por qué estas exigencias y cómo estas normas también nos ayudan a nosotros a dar garantía y transparencia, no solamente en inocuidad, sino en temas de fraude. Y la FAO también definió objetivos estratégicos para poder cumplir con un plan estratégico en materia de inocuidad a nivel de alimentos y bebidas a nivel mundial, un sistema que se llama EMPRES. Bueno, todos estos temas, como les mencioné también, para la FAO están contenidas dentro de las principales normas de inocuidad alimentaria. Acá quería comentarles solamente, como mencioné, algunas herramientas, o habla también de tecnologías para poder lograr combatir los fraudes a nivel de inocuidad, en este caso del vino.
DNB recientemente desarrolló en conjunto con las bodegas de Italia My Story. ¿Qué es My Story? Bueno, es este código QR que ustedes pueden ver, donde no es solamente un código QR, sino que por una tecnología blockchain uno puede ingresar información sobre toda la historia de nuestro vino, por eso es My Story. ¿Qué información? Puedo dar información del viñedo, de la región, de las prácticas, de las normas, de huella de carbono, huella hídrica, de todas las certificaciones que pueda llegar a tener, de sustentabilidad, características de producto. Uno puede ingresar justamente la historia del producto para que el consumidor a través de ese código QR pueda ver toda esa historia que hoy no es sencillo poder colocarla en una etiqueta, justamente por los espacios reducidos que tenemos y por la información legal que cada vez es mayor que hay que incorporar. Esto se desarrolló específicamente en el sector vitivinícola, pero puede ser utilizado para todos los sectores de alimentos. Nació por una necesidad específica en este sector y lo que hace DNB, en fin, es verificar justamente toda la información que se agrega. Y por blockchain, que esta información no pueda ser reproducida y falsificada. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo son requeridas estas normas, o sea, a través de qué. Hablamos justamente de por qué el mundo está solicitando a través de los clientes o consumidores o entes de regulación la implementación al menos de ciertas normas y en otro caso las certificaciones. Esto es, realmente cómo nuestros clientes aseguran el cumplimiento de estos requisitos. Nos exigen en muchos casos que certifiquemos alguna norma. Es a través de la certificación de normas que podemos nosotros darles garantías a ellos sobre estos cumplimientos. Y esto es para toda la cadena de alimentos, desde la producción primaria, que esto sería el campo, la viña, la manufactura, la bodega, elaboradora de vino, todas las empresas que elaboran envases, ya sean primarios como botellas, tetras, tapones, cápsulas, tapas a rosca, toda la cadena de distribución logística, ¿no? Transporte y por supuesto lo que es la distribución a través de los minoristas y mayoristas para poder llegar hasta los consumidores. Estas normas son certificables para toda la cadena de alimentos. En otros casos, donde no nos exigen solamente una certificación, sí lo valoran. Muchas veces vemos que no se traslada esta valoración hacia las empresas, pero las empresas valoran el que tengan alguna norma certificada o alguna norma avalada por GFSI certificada. Esta valoración, en verdad, termina siendo una valoración en que terminan comprando más a la empresa que tiene la certificación y un poco menos en cuanto a la calificación que terminan dándole a sus proveedores que no están certificados. En otros casos, otras compañías lo que exigen en caso de que no estén certificados son auditorías a proveedores, a través de lo que se llaman auditorías de segunda parte, muchas veces con check específicos de la empresa, y otras veces que son check básicamente con los mismos requisitos que solicitan algunas de las normas de ambiente, inocuidad y calidad y seguridad ocupacional. Son un mix de todos estos requisitos donde se forman ciertos check con algún foco principal y con algunos requisitos específicos del cliente. Y por último, se está valorando mucho el cumplimiento de protocolos o se está exigiendo algunas certificaciones, auditorías. Puede ser en materia de, por ejemplo, responsabilidad social empresarial y en otros casos de sustentabilidad. Bueno, ¿quiénes nos están requiriendo esto, no? Un poquito hablamos, ¿no? Pero acá a modo de resumen, en algunos casos los importadores, justamente porque los importadores buscan asegurar el cumplimiento con las legislaciones que son cada vez más exigentes. Recordemos que las legislaciones no son extraterritoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que las legislaciones de cada país van a caer en cuanto a responsabilidad al importador, no al país elaborador en otro país, pero justamente no son extraterritoriales. Como esta responsabilidad cae en el importador, es el importador el que necesita tener garantías de que el producto que va a distribuir, que va a comprar y vender, no va a causar un daño a la salud de las personas, que va a cumplir con los requisitos legales del país de destino, del país donde se está importando. Los clientes, bueno, los clientes pues son el punto de venta muchas veces, ¿no? Y ese punto de venta termina siendo el responsable ante ese producto.
Mismo, busca garantías y bajar la probabilidad de que ese producto va a tener algún problema y va a recibir un reclamo. Los reguladores que están buscando hoy los entes de gobierno, justamente el cumplimiento legal. Conocemos que hoy la tecnología avanza y con esta tecnología las analíticas sobre todo lo que son límites máximos de, por ejemplo, metales pesados, residuos o cratoxinas, pueden ser detectados cada vez a niveles mucho menores, con lo cual lo que antes no era detectable hoy sí lo es. Entonces, con lo que antes podíamos estar comercializando y no era un cero real, hoy tiende cada vez a poder demostrarse mejor ese cero cuando hablamos de regulaciones con límites máximos donde tiene que haber una ausencia. Entonces, estas normas nos ayudan a poder cumplir y poder nosotros saber que vamos a estar cumpliendo con esos límites máximos de residuos o con límites de niveles de aceptación de los entes de regulación. Y por último, el consumidor, que es el quien consume nuestro vino, ¿no? A ellos podemos darles garantías justamente de que el producto es genuino, a través de lo que manifestamos a través de nuestra etiqueta, de nuestro prestigio, de nuestra marca, de que nuestra marca no está en las redes sociales porque contaminamos el ambiente, porque damos trabajo donde no es responsable, donde no cumplimos con leyes laborables, donde nuestros productos podrían ser no inocuos, donde las prácticas que nosotros utilizamos enológicas podrían ser no inocuas. Bueno, el consumidor hoy a través de nuestras web y de las redes sociales conoce todas estas prácticas que nosotros estamos realizando. Bueno, y por fin vamos a llegar a las tendencias normativas. Un poco queríamos comentarles cuál es el contexto, por qué están empezando a solicitar. No son caprichos, hay una tendencia y tiene un porqué. ¿A través de qué? Y a través de certificaciones, como dijimos, a través de auditorías de proveedores. Y el cómo. Bueno, ¿cómo se está pidiendo? Este es un mapa principalmente de las principales, digamos, normas, pero hay muchas más que voy a ir mencionándoles. Pero acá podemos ver BRC, las normas ISO, IFS, que es de origen alemán, BRC, que es de origen inglés, las ISO que son internacionales, FSC 22000, que también es internacional, SEDEX o BCCI, que son auditorías que se realizan sobre responsabilidad social empresaria, Global Gap, que son principalmente las buenas prácticas sobre la parte agrícola, Viva Sustentable, o que son protocolos de sustentabilidad, en este caso, perdón, es italiano, a nivel bodegas de Argentina, en Argentina también tiene su propio protocolo de sustentabilidad, el cual es certificado por bodegas de Argentina. Wines of Chile hace lo mismo con su protocolo de sustentabilidad en Chile. GMP Plus, bueno, hay muchas normas, en verdad, ISO 22000 que pueden ser certificadas. Pero vamos a hablar un poquito ahora, y en particular cuáles están avaladas, cuáles no y qué garantías da cada una. Otras normas a nivel más local o internacional pueden ser las buenas prácticas de manufactura o HACCP, en Argentina están las normas IRAM, y a nivel internacional códex que pueden certificarse BPM y HACCP por códex alimentarios. Bien, vamos a ver un poco los contextos principales, aunque no completos, sobre los distintos tipos de bodegas que podemos encontrar. Para pequeñas bodegas, la realidad es verdad que pueden tener una venta directa al público o a veces sobre locales boutique cercanos a la región donde estamos, con una venta más directa y una participación más directa hacia los consumidores. Muchas veces las bodegas pequeñas elaboran para un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Realizan una elaboración donde alquilan parte de su capacidad en vasijas, hacen en tanques o en piletas para un tercero, para que venga un tercero y elabore, o en otros casos pueden hacer pequeñas ventas también a granel para otras bodegas de mayor volumen. En este caso vemos que no hay una exigencia en cuanto a certificación, pero sí hay una valoración y principalmente hay un beneficio hacia la pequeña bodega. Lo que es venta directa, por supuesto, el consumidor, como además muchas veces conoce quién se lo está vendiendo, le gusta comprar esa marca porque conoce al dueño, conoce dónde está la bodega, se siente identificado con esa marca, busca una continuidad en la calidad de ese producto, busca que ese producto sea constante en cuanto a la calidad de lo que está tomando.
Bueno, ¿esto cómo podemos darle garantías? Muchas veces a través de las normas ISO 9001 o buenas prácticas de manufactura y HACCP, que son más sencillas de implementar para una empresa pequeña, porque nos estandarizan, nos ayudan a empezar a definir ciertos estándares y a repetir ciertas prácticas que son adecuadas, además de ser legales, para que podamos tener siempre el mismo producto y no tengamos diferencias en calidad. Entonces, acá vemos que también el que quiere elaborar en esta bodega o el que le compra a granel, valora el hecho de que tenga una BPM, valora el hecho de que pueda tener una HACCP, aunque hoy vemos que es por lo menos buenas prácticas de manufactura certificada. Porque de esa manera evita también que necesite estar más presente en esa bodega en las prácticas cotidianas. ¿Cómo? Bueno, acá sí pueden llegar a ser muy útiles las buenas prácticas o el HACCP de Codex o de IRAM en cuanto a materia de certificación, de implementación y de certificación. Bien, vemos también, vamos a un poco a las bodegas medianas, donde ya acá puede haber una participación mayor en cuanto a exportaciones, a venta directa a supermercados y ventas a granel a otras bodegas pares o de mayor volumen o incluso ventas a granel al extranjero. Acá en lo que es materia de exportación, sí ya empezamos a ver que en algunos casos hay exigencias y en otros hay valoraciones de al menos alguna certificación de inocuidad alimentaria y de sustentabilidad. De inocuidad alimentaria sí empezamos a ver una tendencia a las que están reconocidas por la GFCI, aunque hay otras que por lo menos piden que sea alguna norma de inocuidad alimentaria, como puede ser BPM o HACCP. En lo que es venta a granel y sobre todo a nivel local o de exportación, sí vemos también una valoración o una exigencia o que los van un poco guiando hacia la certificación de al menos PPM y HACCP a través de una ISO 22000, de IRAM o de Codex, y valorando hacia la GFCI, que es la principal tendencia. Y en lo que es supermercados, comparte un poco lo que hoy se está exigiendo a nivel de exportación, en normas de inocuidad alimentaria, sobre todo avaladas por GFCI, materia de sustentabilidad, y aquí agregamos las normas SEDEX o BSCI, dependiendo de los supermercados, donde ya incluye temas de responsabilidad social empresaria. En esto es un efecto dominó porque la misma auditoría o ser miembro de SEDEX lo implica, donde año a año tienen que ir ingresando más proveedores en cuanto a cumplir con los protocolos de responsabilidad social empresaria dispuestos por SEDEX o por BSCI, con lo cual cada año se van incorporando más proveedores de los mayoristas o minoristas. Y bien, en las grandes bodegas sí ya empezamos a ver que más de una valoración empieza a ser una exigencia. Y acá sí ya hay una exigencia en cuanto a mayor volumen, dependiendo de los importadores, en cuanto a normas que estén avalados por la Global Food Safety Initiative. Hoy se valora mucho, sobre todo en Europa y en algunos países de Asia, temas de sustentabilidad. Y a nivel de supermercados, a nivel mundial, con más razón lo que son auditorías de SEDEX y de BSCI, donde hay directamente una obligación de la empresa en cuanto a inscribirse y poder recibir auditorías de BSCI y de SEDEX o de SEDEX. Y por último, lo que es venta a granel, ya cuando son ventas a granel de gran volumen y sobre todo cuando son para algunos importadores donde embotellan directamente, vemos que también hay una exigencia sobre las normas reconocidas de GFSI. Bien, conocido el contexto, ustedes se preguntarán quién es GFSI. La Global Food Safety Initiative es una iniciativa justamente mundial donde reúne los actores principales de la industria alimenticia para impulsar de forma colaborativa justamente la mejora continua en lo que habla en materia de inocuidad alimentaria. ¿Y por qué tanta importancia sobre la GFSI? Porque realmente es un comité muy grande donde marcan las tendencias y donde definen qué normas aceptan y qué normas no aceptan. Por ahí mi importador o mi supermercado puede no estar dentro de la GFSI, pero en general se están alineando a las normas que la GFSI justamente reconoce. ¿Por qué? ¿Cuál fue la visión de GFSI?
fue justamente la de producir alimentos seguros para los consumidores, en todas las partes y en todos los tipos de alimentos y bebidas. La misión es proporcionar mejora continua en la gestión de sistemas de seguridad alimentaria para garantizar que se proporcionan alimentos justamente inocuos y a través de ciertos objetivos, como la de reducir los riesgos de inocuidad alimentaria, gestionar costos del sistema de gestión alimenticio para eliminar la redundancia y la mejora de eficacia operativa, por ejemplo, auditorías cruzadas, auditorías de segunda parte que ya no son necesarias debido a tener una certificación, desarrollar competencias y factores de capacidad en materia de inocuidad alimentaria y brindar una plataforma internacional y única para los interesados en colaborar. Justamente no soy miembro, pero me alineo a los objetivos de la GFSI. ¿Cómo está compuesto? Acá son algunos, pues en verdad son muchos más estos, pero es para un poco para que vean que son las empresas líderes, no solo en elaboración, sino también en retailers de alimentos. Vemos, por ejemplo, Mondelez, Coca-Cola, BRF, Costco, Walmart, McDonald's, Cargill, Starbucks, realmente PepsiCo. Vemos muchas empresas y hay muchas más que ellas. Entonces, por eso podemos entender por qué un poco lo que de GFSI avala sigue siendo después seguido por otras empresas que pueden no ser miembros de la GFSI. Bueno, ¿cuáles son entonces las normas que en materia de inocuidad alimentaria avala GFSI? Fíjense todas las que, o algunas de las que había mencionado y mostrado en un slide anterior, acá se reducen bastante. En lo que es inocuidad alimentaria, vemos que es FSC, BRC e IFS, SQF también las que acepta. Hoy las más certificadas pueden ser BRC y FSC, seguidas por IFS. Y en lo que es para producción primaria, Canada Gap, The Alliance o Global Gap, hoy Global Gap es la más también certificada. Estas son las que hoy GFSI reconoce. Fíjense que tanto BPM como HACCP de Codex o de IRAM no son reconocidas por la GFSI. La ISO 22000 tampoco solita es reconocida por la GFSI. Eso implica que yo pueda certificarlo y como les dije, hay muchas empresas que hoy no exigen que sean GFSI, aunque la tendencia va a eso, pero puedo yo ir haciéndolo escalonadamente hasta poder llegar a estas normas, en caso de ser una bodega pequeña donde la estructura puede ser más difícil para, en cuanto a la parte de personas para poder dedicar el tiempo en la implementación, ¿no? Y por supuesto en el mantenimiento de estos sistemas. Pero sí la tendencia es a las que son reconocidas por GFSI. Fíjense cómo desde que se formó el comité de GFSI, el número de certificados ha ido aumentando exponencialmente. Podemos ver, por ejemplo, entre un 2003, donde había muy pocas empresas certificadas en las normas que avala GFSI, a un 2011 donde ya había 80.000 certificados y en el 2018 llega casi a 140.000 certificados. Claramente la elección de normas está hoy dirigida hacia las que avala GFSI. Esto es un poco para mostrarles cómo está a nivel mundial el número de certificados en los distintos tipos de normas. Vemos que BRC, hoy entre todos los tipos de rubros que tiene normativos, hay 29.000 certificados emitidos, o un poquito más. Para FSC hay 20.800 certificados y para IFS hay 16.800 certificados. Después si abrimos dentro de algunos de los rubros, pues también no estoy mencionando acá, pero también están para catering, para retailers y otros, pero lo que es elaboradores, que serían las bodegas, hay 21.000 certificados en BRC y 15.000 en FSC, aunque quizás en Conosur esto es un poquito al revés, hoy ahí puede haber un poco más de certificados en FSC 22.000 que en BRC. Para packaging hay 4.500 en BRC contra 32.000 en FSC, y para lo que es almacenamiento y transporte, 2.000 en BRC y 80 a nivel mundial en FSC. Con lo cual hoy tiene más número de certificados BRC que FSC o que IFS. Bien, esto era en materia de normativas de inocuidad alimentaria, pero hablamos también de que hay una tendencia hacia
la sustentabilidad. ¿Cómo podemos, nuestro negocio, qué de todo esto está debajo de este paraguas de sustentabilidad? ¿Cómo nuestro negocio está cumpliendo con todos los temas de biodiversidad, de derechos humanos, de cambio climático, de éticas profesionales, de gestión de residuos, de selección del personal, de sociedad y comunidad? Bueno, a través de esto de sustentabilidad podemos ver protocolos específicos de sustentabilidad, como les comenté, ya sea por Bodegas de Argentina, por Wines of Chile, donde nos ayudan a poder dar un aval o a dar un poco a que puedan reconocer cómo estamos nosotros en materia de sustentabilidad. Muchos de estos protocolos son de autoevaluación y luego hay una verificación de esa autoevaluación para poder dar un certificado de cumplimiento con un porcentaje mínimo de protocolo de sustentabilidad. Pero hay otro mundo normativo donde nos ayuda también, como les decía, las ISO 9001 para dar garantías de calidad. Mencionamos que estaba BRC y FSC, ¿no? Algo que no mencioné es que la BRC es una norma que implica calidad e inocuidad. Tiene objetivo tanto y requisitos de calidad como de inocuidad, aunque con mayor foco en la inocuidad, pero sí tiene aspectos de calidad. FSC, el objetivo es solamente inocuidad, con lo cual, si necesitamos un sistema que nos garantice calidad de producto, podemos agregar lo que se llama código Q, o certificar solita lo que es la norma ISO 9001, donde el objetivo es calidad para clientes y por supuesto para consumidores. La ISO 14001 es una norma cuyo objetivo es dar garantías sobre medio ambiente. La ISO 45001, lo que era antes OSAS y recientemente 45001, el objetivo está sobre la seguridad ocupacional, seguridad de las personas. Y la ISO 22000, el objetivo es HACCP. La ISO 22000 solita la GFSI no la reconoce. No la reconoció en su momento y no la reconoce hoy porque entendió que había algunos aspectos que no estaban incluidos dentro de los requisitos de la ISO 22000, como puede ser fraude, food defense o seguridad, digamos, en cuanto a bioterrorismo, algunos otros aspectos de buenas prácticas de manufactura. Y por eso surge la FSC, donde la FSC contiene la ISO 22000, una de sus normas es la ISO 22000, la otra es la ISO 22002, que son las buenas prácticas en general, más algunos anexos propios de la FSC. Entonces, mi empresa puede, si quiere empezar escalonadamente, certificando solo la ISO 22000, o solo una BPM, una HACCP, ISO 22000, pero hoy existe algo que estamos viendo que también tiene una tendencia creciente porque lo están reconociendo los clientes, que son las normas Global Market. Para BRC es START y para FSC es FSC Global Market. ¿Qué es esto? Bueno, justamente está estas mismas BPM o HACCP que antes se empezaban a certificar de manera escalonada para poder llegar a una BRC o a una FSC en algún momento, pero dentro ya del marco de las normas que están reconocidas. Y quiere decir, por ejemplo, BRC Start, está BRC Start con nivel básico e intermedio. ¿Qué implica esto? Y el nivel básico es como una BPM. Saca mucho de los requisitos de la BRC y deja algunos solamente, con lo cual ya estoy ingresando en esta norma, ¿no? Entonces, básicamente la básica son incluso algunos aspectos menores a lo que hoy la BPM a nivel legal nos está exigiendo, por lo menos por resolución Mercosur. La intermedia ya agrega aspectos de HACCP y algunos requisitos más de BRC, pero son todos los mismos requisitos de BRC, quitando la mayoría de los requisitos que son de gestión. Entonces, garantiza BPM y HACCP a nivel intermedio. De esa manera, yo puedo ir escalonadamente, si quiero comenzar por básico, o si quiero puedo empezar directamente por intermedio, porque yo ya me encuentro dentro de un nivel básico y empiezo por intermedio. Se emite un certificado que, si bien no es reconocido por GFSI, sí estamos viendo que los clientes dicen, bueno, si empezás con Start o con Global Market, ya es un compromiso de certificación. Y lo están empezando a tomar. Hemos encontrado empresas donde le exigían sí o sí una certificación y al certificar BRC dijeron, bueno, está bien, te lo tomamos. Te aceptamos que este año y el año que viene estés con intermedio y al próximo año pases a BRC.
Acá no hay plazos, eso lo define cada empresa, cuándo quiere saltar de un básico a un intermedio o comenzar con un intermedio y pasar a una certificación completa de BRC, que esa es la que sí la GFCI avala. Realmente esta es una muy buena herramienta para ir escalonadamente y además ya ingresando en la norma final que yo quiero certificar. Y por otro lado, como les comenté, SEDEX, donde SEDEX implica cumplimientos de la ley de trabajo y teniendo ISO 45001 y ISO 14001 también se cumple con SEDEX. Vemos que las empresas que hoy ya tienen 14.000 y lo que era OSAS o 45001, ante una auditoría de SEDEX realmente tienen puntajes muy altos. Y por otro lado, para no dejar de mencionarlo nuevamente, todo lo que son los protocolos de sustentabilidad, como pueden ser los de Bodegas de Argentina, los de Wines of Chile, o en este caso, como puse el ejemplo, de Viva, que es de Italia. Cultura. Yo en algún momento les comenté que las empresas líderes habían mencionado como segundo riesgo el tema de cultura y no. Y de esto se habla, y esto es la tendencia. ¿Por qué es la tendencia? Porque en la medida que la cultura de inocuidad o incluso de calidad esté instaurada en nuestra compañía a través de las personas, vamos a tener éxitos en los sistemas de gestión que estemos implementando. Y el éxito, muchas veces yo lo menciono en cuanto a que no sea algo burocrático porque mi proveedor me lo pide, porque entonces no va a ser parte de mi compañía. Y si no es parte, no va a lograr realmente la inocuidad. En cambio, si es parte de la cultura, estos sistemas de inocuidad pasan a ser una herramienta para, yo los uso para lograr un objetivo, es parte de mi compañía, con lo cual logro realmente que sean eficaces y así lograr el fin, que es la calidad o la inocuidad. DNB hoy tiene desarrollado para poder ayudar a las compañías en cuanto al reconocimiento de qué aspectos necesitan ser relevados en cuanto a fortalecidos en la cultura y qué herramientas utilizar para poder cumplir con la cultura de inocuidad, que es la tendencia. En breve ya solo se va a hablar de cultura de inocuidad o calidad, y de hecho BRC ya en su última versión de este año lo incluyó como uno de los requisitos a lo que es cultura de inocuidad. Un poco para ir terminando, sobre la encuesta que les había mencionado en un principio, cuando se consultó a las empresas cuáles son los principales beneficios en su propia implementación en los sistemas de gestión de inocuidad. Van a ver que en azul está lo que respondieron los líderes y en rojo el resto de las empresas un poco más pequeñas, donde el 88% mencionó de requisitos legales, el 61% justamente en la disminución de los incidentes, tanto internos como externos o los recall, y en un 49% que ayudó a la imagen pública de la compañía. Bien, beneficios, justamente en las dos principales respuestas fue la habilidad en cumplir con los requisitos legales, mejorar la calidad e inocuidad de los productos y mejorar el compromiso de todos los colaboradores en cuanto a estar en la cima como líderes. Además de otros beneficios que mencionaron, por supuesto. Bueno, un poco como conclusión, y espero que se haya comprendido el por qué se están pidiendo, hacia dónde vamos, quiénes lo piden y qué norma elegir en el momento de ver que hay una presión sobre mis clientes o yo necesito para poder gestionar y darle garantías a mis clientes para que también me valoren qué norma elegir. En cuanto a materia de inocuidad alimentaria, se continúa en el centro de atención lo que es inocuidad de alimentos, guiada por la preocupación justamente por la salud de los consumidores y la atención, por supuesto, a requisitos legales y atención a las exigencias de los clientes. La cultura de inocuidad, que es algo que ya se escucha y va a quedarse, es un tema muy creciente y realmente en cuanto a una preocupación en que las personas que son parte de mi compañía ya tomen la inocuidad como parte, como cultura del día a día. Las certificaciones proporcionan beneficios en toda la cadena de suministro y los líderes lo ven como más beneficiosas que quizás el resto de las empresas. Y bueno, la era de la digitalización, donde ofrece nuevas oportunidades para avanzar en cuanto a esfuerzos en inocuidad alimentaria y a su importancia en cuanto viene aumentando día a día
como uso de herramienta dentro de las compañías o a través de redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Realmente espero que hayamos logrado las expectativas del webinar. Bueno, Karin, te dejo en tus manos para lo que serían preguntas y respuestas que puedan tener y podamos responder ahora, y en algún caso, si no podemos responderlas, las responderemos luego por correo. Sí, hola. Sí, aquí voy leyendo algunas de las preguntas. ¿Qué beneficios observa entre certificar una BPM o HACCP de IRAM, podría ser de Codex, y una BRC Start, y qué camino elegir? En verdad el beneficio hoy, y por eso también lo he creado BRC Start o FSC Global Market, ambas lo tienen, es justamente en que sea este camino que usaban las empresas para ir escalonadamente a estos sistemas más completos, que estaba a través de BPM o HACCP locales, poder hacerlo con la norma que ya hoy es reconocida y con la norma en la que uno va a terminar probablemente certificando. La gran diferencia es el reconocimiento a nivel internacional. BRC tiene un reconocimiento, tanto BRC como FSC o IFS, a nivel internacional, y además del aval de GFSI. Si uno dice yo tengo BRC, cualquier persona en cualquier lugar del mundo sabe de qué norma estamos hablando. Entonces, en la medida en la que yo exporte o quiera exportar, el beneficio también está en el reconocimiento. Y en la medida en la que yo sea local, pero mis propios clientes locales puedan exigirme alguna norma reconocida, no por ser reconocida internacionalmente, sino por las que están avaladas por GFSI, voy a terminar en el camino de certificación de esas normas. Entonces yo ya empiezo encaminándome en cómo están estructuradas estas normas, y el cambio después o el salto a la certificación completa va a ser mucho más sencillo. La certificación o lo que contienen ambas son muy similares. No es que BRC Start sea más difícil que HACCP o BPM, porque lo que hace la BRC Start es sacar todos los demás requisitos que eran más de gestión o más específicos, y deja los propios de lo que son básicamente cualquier BPM o cualquier HACCP. No sé si hay más preguntas, no alcanzo a poder verlo dentro del chat. No sé si Karin me puedes ayudar. Bueno, no sé si hay algún problema con... Bueno, si les parece bien, si hubo algunas preguntas adicionales, podemos después responderlas por correo electrónico. Muchísimas gracias. Hola. Hola. Sí, ahora creo que sí. Hola, sí, perdón, tuve un problema con la conexión. Aquí veo otra pregunta, dice, ¿cuáles son los mercados que hoy están siendo más exigentes en sustentabilidad? Principalmente los mercados europeos, aunque también en Estados Unidos, dependiendo de los estados,
están teniendo muchas leyes que aplican un poco más indirectamente a una legislación, perdón, a un protocolo, pero sí alineados a los protocolos de sustentabilidad o con legislaciones que, por ejemplo, aplican a el reciclaje de las botellas, donde ya estamos viendo hoy que ponen límites máximos de plomo en la botella para ser reciclada. Entonces empezamos a ver todo un movimiento diferenciado sobre legislaciones y muchas veces a través de estos protocolos de calidad podemos darles garantías a nuestros clientes que vamos a estar cumpliendo con estas exigencias en materia de sustentabilidad. Veo otra pregunta que dice, ¿qué relación tiene certificación, calidad y precio? A ver si puedo comprender bien no sé si es precio por la certificación a lo que querían consultar, pero las certificaciones en materia de normas, cualquiera sean las normas, tiene el mismo valor, que va relacionado a un valor de día, y los días se calculan en función del tamaño de la empresa y de la cantidad de planes HACCP para el caso, por ejemplo, de inocuidad alimentaria. En cuanto a calidad, las certificaciones que podemos tener en materia de calidad puede ser una BRC o ISO 9001, que son las que gestionan para dar garantías sobre calidad de producto. Global, hay una consulta sobre si FSC Global Market estaría un eslabón más arriba que ISO 22000. En verdad, eso depende también de los clientes que tengamos. La ISO 22000 sí es un certificado de una norma completa. En cambio, Global Market no es una certificación de una norma completa. Es una certificación sobre una parte de los requisitos de lo que es la FSC. No sé si pondría un eslabón más arriba o no. Sí, como ISO ya es una certificación y podría tener un reconocimiento mayor de un cliente. En materia de gestión, para nosotros poder dar garantía y no por una exigencia, sí creo que las dos pueden estar al mismo nivel o incluso ISO 22000 tiene un poco más de requisitos sobre la parte de inocuidad, pero la FSC sobre algunos otros aspectos que no estaban involucrados, ¿no? Pero si ya viene por una exigencia a largo plazo o mediano plazo de un cliente, puede tener más reconocimiento la FSC Global Market. Por eso va a depender también hacia dónde y qué es lo que busco. ¿Busco yo gestionar mis peligros solamente porque yo quiero gestionarlos y después que los valore algún cliente que hoy no me lo está exigiendo? Una certificación ISO 22000 puede ser la adecuada porque ya es una norma certificada. Me está exigiendo un mercado, hacia un mercado que yo quiero ir, o un cliente, una norma reconocida por GFSI, entonces podría ir ya sobre una global market porque estoy encaminado hacia lo que sé que me van a pedir. Pero en materia de garantías internas voy a estar gestionándolo de la misma manera. Bien, hay una pregunta que menciona, en el caso de ISO 22000, la única condición por la que no es recomendada por GFSI es porque no contiene aspectos relativos a fraude. No, hay algunos otros aspectos. Fraude es uno, y como les mencioné, es uno de los principales preocupaciones a nivel mundial, y en vino particularmente, como en aceite de oliva, en pescado, hay algunos donde son foco como vino, ¿no? También está el tema de bioterrorismo, food defense, que hoy hay muchos países, sobre todo europeos y Estados Unidos, que están haciendo mucho foco, como la FDA. Recuerden que en este rubro vitivinícola la ley FISMA todavía no nos llega, con lo cual, que es la ley justamente de inocuidad y hay también de bioterrorismo, pero sí debemos cumplir con los aspectos de bioterrorismo. Y después, en todo lo que serían los prerequisitos, o mejor llamados buenas prácticas la ISO 22000 solo menciona que debemos tener nosotros identificados nuestras buenas prácticas en, por ejemplo, control de plagas, higiene, infraestructura, pero no nos dice el cómo o los mínimos que deben ser requeridos. En cambio, la FSC a través de la ISO 22002 dice, bueno, sí, hay que cumplir con aspectos de contaminación cruzada, con
conteniendo esto, esto, esto y esto. Hay que dar garantías de esto y esto y esto. En materia de, por ejemplo, control de plagas, se debe tener un plan que abarque bla, bla, bla. Entonces, en verdad tiene varios aspectos adicionales. Además, a través de los anexos, así como tiene fraude y food defense, también tiene lo que es evaluaciones de proveedores de servicios, también temas de etiquetado, de alérgenos, de control ambiental, o planes de control ambiental. Son varios los requisitos que agrega, que en verdad en una ISO 22000, con la lógica y con nuestra ley, podríamos contenerlos. Pero la EGFSI entendió que ese podrían era un podrían y dependía de las leyes de cada región, de los auditores de los entes de certificación. Entonces pasó de un podrían a un debe con la GFSI. Bueno, esta sería la última respuesta por el tiempo, para el tiempo que habíamos asignado, para no quitarle más tiempo, pero sí intentaremos responder el resto de las preguntas por correo electrónico. Muchas gracias.